Rehabilitación neuroclusal. Capítulo 1. Justificación de la rehabilitación neuroclusal, por Pedro Planas. El 28 de septiembre de 1912 nace en Barcelona el segundo hijo de Martí Planas Felip, natural de Abrera, Barcelona, de profesión cirujano dentista. Martí Planas ejercía como dentista. Pedro Planas, a los 16 años, estudia el bachiller en las escuelas Pías de Barcelona y al terminar sus estudios decide dedicar su vida a la odontología, continuando con la profesión de su padre. Entre el año de 1928 y 1931 realiza los cursos de medicina en la Facultad de Barcelona, que son requisito necesario para matricularse en odontología en la Escuela de Madrid. El doctor Pedro Planas y sus colegas les sugirió el interés por investigar de qué moría la boca. Fácilmente aprendieron que la boca moría principalmente por 3 causas: caries, parodontitis y trastornos craneomandibulares, o sea, lesión de la ATM. Respecto a la muerte por caries, rápidamente vieron que se disponía por métodos para atacarla precozmente a base de alimentación sin exceso de azúcares, buena higiene, exploraciones periódicas de rayos X, terapéuticas precoces y preventivas de caries de primer grado y asimismo terapéuticas para caries más avanzadas, sellado de surcos, fluoraciones, entre otros. Una persona cuidadosa en manos de un profesional responsable y competente podría conservar su boca en lo que a caries se refiere teóricamente toda la vida, tanto en la primera como en la segunda definición. Al darse cuenta que existían materiales de operatoria empleados en tratamientos para las caries, decidieron dejarlo de lado como una causa de muerte en la boca y se estudiaron y se preocuparon por la segunda causa de la muerte de la boca, la parodontosis, ya que en aquel entonces se dieron cuenta de que la causa fundamental de la lesión parodontal era la trauma oclusal, que tanto se puede producir por hiper como por hipofunción. En aquel entonces a la placa dental se le llamaba suciedad, que para el odontólogo tiene importancia preferentemente en el tema del trauma oclusal. Hay que educar a la población para que acuda 2 o 3 veces o 4 veces al año al dentista desde que existen los dientes temporales. Ya existe una minoría muy reducida que cumple este precepto y solamente así se podrá aplicar en terapéutica profiláctica o precoz, que es ideal de nuestra medicina. Profundizando en la etiología traumática del proceso parodontal, llegaron a darse cuenta de que el trauma o el microtrauma, aún más perjudicial, existía por no estar los dientes en su posición debida en el espacio bucal para realizar su función de molienda en el acto masticatorio, o dicho de otra forma, que la boca no estaba equilibrada. A raíz de todo esto, empezaron a montar los modelos en articuladores semiajustables, lo que les permitió en aquel tiempo familiarizarse con su manejo y pudieron darse cuenta que para suprimir el trauma sobre unos modelos montados en el articulador semiajustable, debidamente orientados como en el cráneo en los 3 planos del espacio, teóricamente, había que extruir unos dientes, intruir otros, cambiar las direcciones de sus ejes, etc. Y que lo menos importante era su cosmética, es decir, bocas poco cosméticas podían estar equilibradas y así lógicamente sobrevivir sin trauma, y viceversa, bocas de aspecto estético perfecto tenían grandes traumas por desequilibrios oclusales. Observando desde su punto de vista este problema y conociendo la ortodoncia y de sus principios, ciencia capaz de mover dientes, pensó que con ella podía prevenir o curar el desequilibrio oclusal y que en consecuencia la parodontosis, que era su objetivo, pues de lo que se trataba era de colocar los dientes en condiciones de equilibrio suprimiendo el trauma. En vista de lo cual se pusieron de lleno a estudiar y ejercer la especialidad de ortodoncia, no con la finalidad de enderezar dientes ni de vender cosmética, sino como medida profiláctica o terapéutica de la parodontosis,
en lo que el trauma oclusal concierne. Tras haber utilizado distintos aparatos ortodónticos, la estética era conseguida para satisfacción del enfermo, pero no para ellos, pues el trauma seguía, pues incluso aumentaba con las intervenciones que empleaban. Pedro Planas y sus colegas buscaban que el término de tratamiento ortodóntico el paciente tuviera una boca en función equilibrada toda su vida y no solo por un corto tiempo, pues si una boca funciona equilibradamente toda su vida, nunca tendrá problemas parodontales ni de la ATM. Dadas la circunstancia confirmada reiteradamente de que los mejores métodos diagnósticos y las mejores terapéuticas no solucionaban el problema del trauma oclusal, decidieron hacer la guerra por su cuenta. Así entonces pusieron en marcha su obra Rehabilitación Neuroclusal, basada en el principio de Claude Bernard de que la función crea el órgano y el órgano proporciona la función. Aunque ellos iban más allá, pues ya que creían que la función arranca de la excitación neural, si ésta es fisiológica produciría una función y un desarrollo fisiológico, y si, por el contrario, es patológica, la respuesta de desarrollo será asimismo patológica. Pedro Planas fundamenta la rehabilitación neuroclusal con fin de descubrir dónde, cuándo y cómo hay que actuar sobre los centros neurales receptores que proporcionan la respuesta del desarrollo del sistema estomatognático, para que, excitándolos fisiológicamente y en la medida necesaria, proporcionen una respuesta de desarrollo normal y equilibrada. Tras muchos años de observación directa descubrieron leyes y en consecuencia desarrollaron técnicas. La ley de la mínima dimensión vertical, las leyes del desarrollo del sistema estomatognático, el ángulo funcional masticatorio, la técnica natostática, los tallados selectivos en la primera dentición, las placas con pistas indirectas, las pistas indirectas, el equiplan, equilibrados planas, el articulador dentatus planas, el montaje en la escalera. En aquel entonces, moderadamente, aparecieron teorías como oclusión de surco fosa, céntrica larga, oclusión de grupo, protección canina, entre otros. Todas aquellas, según la opinión de Pedro Planas, era para huir del verdadero y único equilibrio fisiológico del sistema estomatognático. La boca tiene la capacidad de adaptación extraordinaria para sobrevivir. Pedro Planas dijo que la falta de función masticatoria provocada por nuestro régimen alimenticio civilizado, la comida ni seca, ni dura, ni fuerte, como la sería la alimentación salvaje y comiéndola sin cuchillo y sin tenedor, nos llevaba a problemas que nuestro sistema estomatognático, es decir, que para Pedro Planas el sistema masticatorio hoy en día se encuentra subdesarrollado, pues no tiene que emplearse a fondo ya que la alimentación se sirve prácticamente para tragarla. La alimentación civilizada no excita la función, pues provoca el hábito de realizar la masticación solo con movimientos de apertura y cierre. La ATM, al no ser excitada por tracción ni los parodontos por frote lateral, no habrá lógicamente respuesta de desarrollo. Otros autores atribuyen este subdesarrollo como cosa genética y hereditaria, o como discrepancia entre patrón óseo y entre patrón de crecimiento aplicada en terapéuticas tardías, traumáticas y mutilantes, como extracciones, técnicas multibandas, tracciones occipitales, entre otros. Sin embargo, Pedro Planas no cree en absoluto estas teorías ni el diagnóstico teleradiográfico, puesto que con diferentes pruebas clínicas se demuestra lo contrario, o sea, la imposibilidad de determinar el patrón de crecimiento en edades jóvenes. Pedro Planas facilitó un ejemplo muy didáctico para demostrar que de nada sirve el diagnóstico teleradiográfico de prevención del patrón de crecimiento, en desajustes dentomaxilares, discrepancias óseas, subdesarrollo, herencia de dientes grandes de padre y maxilar pequeño de la madre. Capítulo 2. Definición de la rehabilitación neuroclusal y concepto de lo normal en forma, función y tiempo. Rehabilitación neuroclusal es la parte de la medicina estomatológica que estudia la etiología y génesis de los trastornos funcionales y morfológicos del sistema estomatognático.
Tiene por objeto investigar las causas que los producen, eliminarlas tanto como sea posible y rehabilitar o revertir estas lesiones lo más precozmente posible y, si es preciso, del nacimiento. Odontopediatría, odontología conservadora, parodoncia, ortodoncia, ortopedia, prótesis, entre otros, son especialidades que para nosotros tienen todas un común denominador. Este denominador se llama equilibrio oclusal, el cual es para la RNO el ser o no ser de la función masticatoria y de la salud del sistema estomatognático. Todas estas especialidades, desde el punto de vista de la RNO, forman parte de una verdadera estomatología integral. Son una misma materia que se sucede e intercala en el transcurso de la edad. Lo primordial e imprescindible para poder hacer un diagnóstico de cualquier estado patológico de nuestro sistema es conocer exactamente cómo debe ser en estado normal, tanto en relación a la forma como también en relación al tiempo. Así, por ejemplo, en la figura 2.1 se puede ver una boca normal alrededor de los 3 años con una buena oclusión céntrica, como en la figura 2.1a, y perfectas posiciones de equilibrio en trabajo como en balanceo hacia ambos lados, como en la figura 2.b y c, con un esmalte íntegro y ángulos funcionales masticatorios normales e iguales, derecho e izquierda. La figura 2.3 es una boca asimismo normal a los 13 años aproximadamente, con un perfecto equilibrio para ambos lados, tanto en trabajo como en balanceo, ángulos funcionales y normales e idénticos en ambos lados, y esmalte sin abrasionar. En la figura 2.4 es una boca normal de alrededor de 25 años con abrasiones fisiológicas de incisivos y molares perfectamente equilibrada y ángulos funcionales más reducidos, pero distinta de la anterior. En la figura 2.5 se trata de una boca de un adulto de alrededor de unos 60 años, completamente normal en esta edad, con una magnífica abrasión fisiológica, equilibrio en trabajo y balanceo en ambos lados funcionales y ángulos funcionales muy reducidos. En la figura 2.6 se puede ver una tablilla de dientes tal como se ofrece en el comercio, y en la figura 2.6b la misma tablilla con el tallado mínimo necesario para hacer una prótesis a partir de los 25 años de edad. Esta excitación se recibe a través del movimiento posterior del ATM proporcionado por los músculos pterigodeos, maceteros y temporales, y de los parodontos de todos los dientes a través del frote oclusal. Para que esta excitación se produzca, es necesario que todos los dientes inferiores froten contra todos los superiores en los movimientos de lateralidad mandibular a derecha e izquierda, que deben ser realizados para esta molienda, y esto tanto del lado del trabajo como del lado del balanceo a través de los surcos y cúspides, maravillosamente dispuestos por la naturaleza en forma redonda. En el momento de erupcionar, como en la figura 2.7a, para que en ellas se puedan grabar por el uso unas facetas que luego se transformarán en planos de deslizamiento, como en la figura 2.7b. Al realizar el ejercicio práctico de montar una dentadura completa en un articulador semiajustable, se aprecia y se da la importancia extrema que tiene en el equilibrio oclusal las leyes de Hanau, leyes que como tales son inolvidables e indiscutibles. Los factores que regulan esta ley de equilibrio son los siguientes. 1. Trayectoria condilea. 2. Situación e inclinación del plano oclusal. 3. Altura cuspidea. 4. Curva de despegue del plano oclusal. 5. Escalón y resalte de incisivos. No la inclinación de sus ejes. La trayectoria condilea es el trayecto que recorre el cóndilo en su movimiento de atrás, adelante y abajo. Se mide con la horizontal de planos de Frankfurt y oscila alrededor de unos 30 grados, como en la figura 2.8.
En la figura 2.11 se representan los modelos colocados en un articulador semiajustable. Puede apreciarse en oclusión céntrica, como en la figura 2.11a, y las oclusiones laterales derecha, como en la figura 2.11b, e izquierda, como en la figura 2.11c, ambas totalmente desequilibradas por pérdida de contactos. En la figura 2.12 se puede apreciar el intenso tallado selectivo que hubiese sido necesario realizar para conseguir equilibrar y funcionalizar el lado izquierdo, como en la figura 2.12c. Pero aunque se hubiese realizado la misma operación del lado derecho, como en la figura 2.12b, con gran mutilación de los incisivos, seguirían en desequilibrio los lados de balanceo, por ser patológica la situación del plano oclusal y su curva de despegue. En la figura 2.13 se ha realizado un setup de los mismos modelos, respetando únicamente la posición del grupo incisivo canino superior, y para obtener una posición de equilibrio ha habido necesidad de mover todos los demás dientes, cuadrar la arcada inferior y variar la situación del plano oclusal. En la figura 2.15 se ve la posición inversa, modelo original inferior y setup superior. Se aprecia el contacto prematuro anterior y falta de oclusión posterior. En la figura 2.16 de los modelos de setup se aprecia oclusión céntrica, como en la figura 2.16a, y posiciones laterales derecha, como en la figura 2.16b, e izquierda en la figura 2.16c, perfectamente equilibradas con contactos en trabajo y balanceo simultáneo.